Muy bien, retomamos nuestras clases a distancia, en este caso la número 3, evolucionismo y su impacto en la cultura. Habíamos hablado hasta aquí del iluminismo como un movimiento artístico y científico que pregona la razón y que postulaba ideas de cultura tales como pensar al humano como un ser no solo pensante, sino que culto en tanto y en cuanto pudiera aprehender de las ciencias y las artes, el romanticismo que retomaba cuestiones vinculadas a las prácticas folclóricas, y durante la segunda mitad del siglo XIX aparece una corriente de pensamiento en Inglaterra que se llama evolucionismo. Este es un tema un poco largo, así que vamos a ir precisando de a poco cuestiones inherentes al mismo. El evolucionismo entonces proviene de la línea de pensamiento teórica y conceptual de Charles Darwin, que es un autor inglés, un naturalista inglés, que escribe un libro que se llama Sobre el origen de las especies, crucial para el armado de las ciencias naturales desde el siglo XIX en adelante, incluso proponiendo una teoría que se transformó en un paradigma, en un modelo de pensamiento que rige con absoluto prestigio en el siglo XXI, en la actualidad. Darwin plantea que todas las especies tienden hacia tres preceptos: hacia la evolución, hacia la supervivencia, sobre todo del más apto, y hacia la adaptación al ambiente natural que rodea a esa especie. Pareciera que fuera una materia del área de las ciencias naturales, de la biología. No, estamos en cultura, comunicación y educación. Pero vamos a repasar cómo este paradigma de pensamiento, que se transforma en un modelo en Inglaterra y luego se expande por Europa y rápidamente por América y el resto de los continentes, Asia, África y Oceanía, define y termina impactando en prácticas culturales. Vamos de a poquito entonces. Con estos tres preceptos, Darwin afirma que las especies mutan y se van perfeccionando. Incluye al animal superior, que es el humano, dentro de sus estudios, lógicamente, todos los seres vivos, y por eso conocemos esa gran teoría evolutiva de Darwin, que plantea que el humano proviene de un homínido, de un primate, que evoluciona. Técnicamente se llama Australopithecus, y que vivió 2 millones de años atrás en África, y que luego se diseminó por el resto de los continentes, hacia Europa, cruzando esos humanos primitivos todo el continente asiático, y luego llegando a América solo por la zona del estrecho de Bering congelado, es decir, entre Rusia y Alaska, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque se confirmó que el humano se originó en África y luego tuvo esa evolución, dado que los restos fósiles de humanos primitivos en América son mucho más jóvenes, muchísimo más jóvenes, que los que se han encontrado en África, en Europa y en Asia. Por lo tanto, se confirma la teoría darwiniana. Claro, nosotros tenemos que llevar a Darwin, que es un modelo de pensamiento, insisto, muy complejo, al plano de la cultura, al plano de la cultura, entendiendo, haciendo la primera aclaración, que Darwin jamás se ocupó de menesteres relacionados con la cultura, sino que siempre trabajó, postuló preceptos en torno de las ciencias físico-naturales, ¿sí? Es un naturalista. Pero sí hubo otros autores que tomaron los preceptos de Darwin y los trabajaron en el campo, sobre todo sociológico y antropológico. Uno de ellos fue Ernst Haeckel, un antropólogo alemán,
que planteó hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX que realmente el humano evoluciona, fíjense estos preceptos, ¿no? Y que en la raza aria centroeuropea, blanca, prusiana, la que es superior al resto, la que ha evolucionado en mejor medida que el resto de las razas. Bien, seguramente esto les está sonando a nazismo. Cuando estoy en clase hago esa pregunta abiertamente y generalmente las alumnas me la responden. Como estoy hablando frente a una cámara, en una absoluta informalidad, entonces me la respondo yo. Fíjense ustedes que entonces aparece ya a fines del siglo XIX y se solidifica en principios del siglo XX una mirada de cultura de una línea europea. No podemos abarcarlos a todos los europeos en esta noción eurocéntrica, marcada por justificaciones, y acá es donde viene lo más tremendo, teórico-científicas para reafirmar la discriminación, la xenofobia, el racismo, el etnocentrismo, propio, insisto, de algunos pensadores y algunas cuantas personas, contadas en millones lamentablemente, que siguieron estos preceptos culturales, es decir, en ese riesgo supremo de llevar a Darwin, el pensamiento darwiniano, a la mirada social con conceptos muy drásticos para el estudio de la sociedad. Ya sé que lo aclaré, pero lo voy a retomar. No podemos achacarle esto a Darwin, a la muerte de Darwin. Varios autores, otro que es todavía más nefasto que Haeckel y se llama Lombroso, llevan adelante estas teorías. Lombroso todavía mucho más puntilloso e indica que según la pigmentación de la piel, la forma craneana y la forma del cuerpo, peso y altura, se podría estipular en un estudio estandarizado qué persona tiene proyecciones como delincuente, como asesino, como criminal serial. Fíjense ustedes qué riesgoso que fueron los estudios que estoy citando de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. Quiero retomar algo que seguramente quedó subrepticio en mi discurso. Es un esfuerzo por el estudio científico y es en definitiva la ciencia, a través de algunos interpretantes, la que termina haciendo estos postulados, lo cual marca un punto de inflexión para pensar que definitivamente en algo tenían razón los romanticistas, porque con la ciencia, con el orden y el progreso, no siempre se mejora la calidad de vida humana. Fíjense ustedes que estamos citando estudios como los de Lombroso, como los de Haeckel. Se podría hacer algunas disquisiciones con algunos estudios de Matteo Spencer, que son sumamente drásticos, ¿no? Y que verdaderamente no benefician en nada a la sociedad. Pero esos estudios fueron científicos, de manera que hay una mancha negra en la historia de la ciencia que es imborrable y que tal vez puede tener su epicentro, tal vez no lo tiene, seguramente en el nazismo, porque es el mayor genocidio de la historia de la humanidad, pero también en otros, porque muchos dirigentes turcos llevaron adelante esta misma apreciación, y entonces en esa última punta del continente europeo, que es Estambul y demás lugares, incluso invadiendo Armenia, llevaron adelante este genocidio armenio que también fue muy significativo. Fíjense cómo el estudio de la cultura, después de 200 años, digamos hablando del siglo XVII, XVIII, en el siglo XIX se termina manchando de una manera tan drástica y termina generando impactos en muchísimos estados-naciones, algunos que terminan persiguiendo a otros y que en definitiva se transforman en genocidios. Por no citar, por ejemplo, el de Sudamérica,
donde también se llevaron adelante los preceptos de Haeckel y de Lombroso, no quiero decir de Darwin, porque no corresponde, pero se llevaron a la mirada social estos preceptos y entonces conocemos genocidios tales como el de Videla, Agosti y Macera en la última dictadura militar, la del proceso de reorganización nacional del 76, pero también se podría nombrar a Stroessner en Paraguay, a Pinochet en Chile, y bueno, hubo dictaduras en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, etcétera, etcétera, y por lo tanto también se llevaron adelante genocidios importando a Sudamérica estas teorías que provenían de Europa, como ya lo sabemos, con epicentro en Alemania, aunque también rebrotes xenófobos se dieron sistemáticamente en Francia, sobre todo en Francia, en Inglaterra o en todo el Reino Unido, en España con Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como el evolucionismo, insisto, es muy largo, lo vamos a particionar en dos clases. Hasta aquí la clase que retoma entonces, haciendo un repaso, que muchos conceptos teóricos científicos se llevan a la práctica para generar una impronta sobre cultura sumamente drástica, feroz, diría yo, pero que pareciera que nunca existió o que fue la locura de algunos dirigentes. Tengamos en cuenta que millones y millones y millones, y no me canso de decir millones de personas en todo el mundo, porque no solo es propio del continente europeo, sino que en todo el mundo, en África muy drásticamente, lo dijimos en América, en Asia, llevan adelante prácticas culturales que son nocivas para la sociedad. La próxima semana vamos a estar viendo cuál es la contrarrestación, también desde una mirada evolucionista, mucho más noble del concepto de cultura. Lamentablemente se hace muy largo esta explicación. En clase también tengo 2 semanas para desarrollar el concepto de evolucionismo y cultura, y una vez que terminemos esto empezaremos ya con el juego de actividades. Así que bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en la 4ª clase, en la próxima. Chau a todos y a todas, y continuemos con el aislamiento social y la cuarentena, que es la mejor forma de llevar adelante esta pandemia. Hasta luego.